Hola. Esta semana ha sido una semana compleja, ¿no? Todos sabemos cómo ha ido aumentando el número de contagiados y también el número de muertos. Y junto con eso, la Cámara de Diputados aprueba en una primera instancia la ley de la eutanasia, así entre comillas, la buena muerte, donde ellos entienden que es un acto de caridad, un acto de amor. Ellos no saben lo que es amar. El amor nunca haría eso. No. Creo que nunca han leído San Pablo, nunca han leído la primera carta de San Juan. No conocen la palabra de Dios. Ni siquiera conocen bien la gramática que utilizan cuando hablan. Lamentablemente. Triste, doloroso. Bueno, a eso hay que agregar que en este país se ha estado aplicando la eutanasia hace mucho tiempo de manera ilegal, sutil, cuando se dejan estas largas listas de espera de enfermos que por años han esperado una operación y que cuando ya les llega el momento no hay nada que hacer porque ya el cáncer se los comió y muchos de ellos murieron. Y muchas personas se agravaron en este proceso, exámenes que nunca llegaron. Yo tuve experiencias personales, por eso lo digo, ¿no? Conocí gente en la otra parroquia que 20 años esperando una hora y nunca les llegó. Mi padre murió esperando los resultados de una radiografía que nunca llegó. Hablé con el director del hospital de aquella época y me dijo: padre, tengo 5.000 radiografías que revisar, tengo una persona, un radiólogo, y tengo que optar entre lo urgente y lo más urgente. Y cuando algún día les toque a ellos ya no hay nada que hacer. O sea, es una realidad en el sistema público, lamentablemente. Y eso es lo que hay que mejorar. No aprobar leyes de muerte, sino que proteger la vida, ¿no? Porque aquí hay unas contradicciones vitales entre ellos. Aprovechan el dolor de la gente, ¿no es cierto? La idiotización a través de las redes sociales con todo esto del 10%, con todo esto de lo que le está sucediendo a la gente porque no tiene trabajo, etcétera, etcétera. Pero no hay soluciones concretas que realmente valgan la pena. Todo ha sido utilizado ideológicamente y todo lo que les pueda servir lo usan, porque los escrúpulos y la ética no existen ya entre algunas personas en nuestro país. Por ejemplo, en la mayoría del periodismo ya no existe la ética, ¿no? Me decía una periodista antigua: cuando yo estudié periodismo, una de las disciplinas importantes dentro del currículum era la ética, después la sacaron. Y después de eso, no, hoy día ya no interesa decir la verdad. Lo importante es inventar una noticia. Bueno, ¿a qué me refiero específicamente? Un escarnio que han hecho con una boda que se realizó en la parroquia Santa María de las Condes, en donde habían 12 personas. Un templo que tiene una capacidad enorme. Yo lo conozco. Yo he celebrado misa alguna vez ahí. Y resulta que llaman a la televisión, van como lobos, ¿no es cierto?, a buscar presa a los periodistas, sin respetar el aforo, el distanciamiento, porque no habían 10, había muchísimos más. Y el distanciamiento entre ellos no existía. Los mismos carabineros. Ya yo recuerdo cuando era párroco en Rancagua y llamaba a los carabineros para que fueran por las balaceras o por todas estas cosas, no iban porque le tenían miedo. Pero claro, en este caso, como era una boda en Las Condes, iba a la televisión, sí se podía ir, ¿no? Bueno, ¿y por qué no van estas mismas personas a meterse a las protestas cuando hay quemas, tomas de camino, y se meten en medio y le dicen a los periodistas, a la gente: tomen distancia por favor porque tienen que respetar el aforo? Me van a perdonar ustedes, pero aquí hay una discriminación horrorosa. Hoy día la discriminación es hacia arriba, porque eran Las Condes y porque era una iglesia católica. Y si esto mismo hubiese sucedido, por ejemplo, en La Pintana, en La Legua, en la Costa del Sol, en Rancagua, ¿habríamos tenido ese grupo de periodistas metidos ahí? No, porque a los pobres a ellos no les interesan los pobres, no les interesa la realidad que le vive la gente, pero sí les interesa el desprestigio y el escarnio, porque no me van a decir ustedes que esa no es una persecución. Yo sé que los obispos han sido muy blandos en sus declaraciones,
Escuché a un sacerdote en Santiago que decía, bueno, es que en realidad no fue nuestra intención porque el padre tenía la información anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, han abusado del silencio de la iglesia. Han abusado de la falta de decisiones en decir cosas fuertes. Pero que hay una persecución. ¿Y saben qué? No es solamente contra la Iglesia Católica, es una persecución contra los cristianos. Porque a los pobres hermanos evangélicos los han, los han ridiculizado lo que más han podido. Los han ninguneado, los han tratado mal, los han tratado de ignorantes, de gente supersticiosa prácticamente, ¿no? Eso es lo que están haciendo y nos están privando de derechos, un derecho que es celebrar el culto. Yo quisiera saber dónde está el estudio científico que han hecho las autoridades de salud o las autoridades que tienen que dar las autorizaciones, para la redundancia, para poder asistir al culto, en donde las personas, ¿no es cierto?, se han contaminado en las iglesias porque la palabra aforo, como ya lo aclaró muy bien el obispo de Los Ángeles, tiene que ver con la capacidad que tiene el espacio donde se va a juntar la gente. No con la cantidad de personas que ustedes determinen, eso no es el aforo. ¿Por qué 5 personas en la misa? Es ridículo. Aquí tenemos 2 diáconos, yo presido, el acólito, la persona que canta, los lectores. Ya vamos 7, ya estamos fuera. ¿Y a quién invito? Lo mismo pasa en el culto evangélico. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya una denostación pública de la fe en este país? No haya un respeto por un derecho, porque aquí todo el mundo defiende sus derechos. Derecho a expresar su opinión. No importa la violencia que yo ejerza, pero si ejerzo violencia no me van a hacer nada y lo más probable es que me declaren inocente. Pero si soy un ciudadano correcto, que digo lo que pienso, que hago lo que tengo que hacer, que desobedezco una ley que no es ética, entonces sí me llegan las penas del infierno y ahí hasta los violentos me juzgan. O sea, yo por ser religioso no puedo defender un derecho. Estoy en un país democrático, en donde hay libertad de culto, donde hay libertad de expresión, en donde se supone que tenemos un sistema de justicia mejorado, entre comillas, en donde se supone que las personas somos libres, pero nos han quitado la libertad. Perfectamente se podría celebrar el culto. En la República Dominicana, el gobierno autorizó el 25% de la capacidad de un templo para ser ocupado durante la pandemia. Bueno, yo en lo personal les digo, el templo de San Vicente de Tahuatahua caben perfectamente 400 personas sentadas. Por lo tanto, yo podría tener en la misa 100 personas. Me van a decir ustedes, pero si hay mucha gente, ¿cómo puede ser tan irresponsable? Bueno, yo me fui a vacunar en el gimnasio municipal, que es gigante, y habíamos como 200 personas y estábamos todos muy bien sentados, muy separados, muy ordenadito todo. ¿Y por qué no lo puedo hacer en el templo también? ¿Por qué la gente tiene que asistir casi clandestinamente a la misa? No puede ser. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Ahora, ¿quién está detrás de estas ideas? Piensa mal, pecarás, pero no errarás. Y aquí hay gente que le tiene fobia a la religión, sobre todo cristiana. Nos han quitado la función de Cáritas, una institución de la iglesia que durante toda su vida, desde que existe, ha estado presente en las catástrofes, inundaciones, terremotos, etcétera, buscando ayuda, llevando ayuda, repartiendo ayuda. Y hoy día no es una institución de primera necesidad. Un sacerdote en Santiago juntaba toneladas de alimentos, donde tenía voluntarios que recolectaban, juntaban y repartían. Y ya no lo puede hacer porque no se lo permite el aforo, porque ya no, palabra aforo que está de moda, ¿no? Porque fue sacada como institución de primera necesidad. Yo aquí tengo que repartir también cajas de mercadería a familia y en todas las parroquias casi. ¿Y cómo lo hago si no tengo la autorización para moverme?
porque los voluntarios no pueden venir y tendrían que hacerlo de manera clandestina. No puede ser. Entonces, ¿me van a decir ustedes que estoy pensando equivocadamente? No, yo creo que sí, hay una persecución bastante clara contra la fe. Y como digo, no solamente contra la Iglesia Católica, sino contra la fe cristiana específicamente. Vayan a ver los bancos, vayan a ver las instituciones de servicios públicos. Ahora todo el mundo quería sacar la clave única para cobrar el 10%. Lleno, filas enormes. ¿Por qué yo no puedo celebrar la misa y tener a la gente ahí dándoles consuelo, apañando, acogiendo su pena, su dolor? También tiene que ver con la salud mental, lo espiritual. Ahora, si usted no es religioso, si usted no entiende de rito religioso, si usted no va a misa, si usted no es católico, no opine de lo que no sabe. No se meta en lo que no debe meterse. Pastelero a tus pasteles. Usted me podría decir lo mismo a mí porque soy sacerdote y que estoy como de alguna manera llamando a la rebelión. No. Porque además de ser sacerdote, yo soy ciudadano, soy profesor, trabajé como profesor y he trabajado en lugares difíciles donde usted, autoridad, nunca ha puesto los pies. Donde usted, autoridad, jamás se ha hecho presente para resolver los problemas que han afectado a chilenos durante décadas. Ustedes que amontonaron a las personas pobres en yetos pobres, donde generaron violencia, tráfico de droga. ¿Cuántas veces les dije? La población está armada. Hay tráfico de droga, están incluyendo a los niños y ustedes no me creyeron, me ridiculizaron, me dijeron que yo le ponía mucho color, que yo era muy bueno para alarmar a la comunidad. ¿Se han dado cuenta que los medios y el tiempo me dio la razón? Cuidado. Una cosa es ser pastor que conoce las almas, por eso somos cura. Cuando usted me dice cura no me está ofendiendo, porque curamos almas, porque alimentamos la fe, porque ayudamos, porque escuchamos. Y otra cosa es ser autoridad política, que le interesa sus votos y mantenerse en el poder por la plata que gana, nada más. Quizás mis palabras no son muy suaves hoy día y no estoy hablando, según algunos, de lo que tendría que hablar, pero quisiera recordarles que soy chileno, estoy inscrito en los registros electorales, voto, no voto en San Vicente por si acaso, no le hago propaganda a ningún político en particular, tengo amigos políticos de todos los lados, pero no me caso con ideologías políticas, sino que yo miro a las personas que están en política. Y hay gente buena, muy poca, que se la juegan. Por ello me la juego y por ello rezo. Y por ustedes que tampoco se han preocupado nunca de ejercer la política en beneficio del pueblo, también rezo para que el Señor les dé la gracia de la conversión que le dio a San Pablo cuando lo hizo caer de su soberbia, de su violencia, de su fanatismo, de la persecución que ejercía contra los cristianos. Recuerden aquellas palabras de Jesús a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Bendiciones.